Bienvenidos, soy Óscar Valladares y este es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la coyuntura política de México. Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, un partido de oposición histórico en México, ha declarado que actualmente los mexicanos padecen un régimen autoritario y que no se puede permitir que en México suceda lo mismo que ha pasado en Venezuela, ni que se instaure una narcodictadura terrorista y comunista en el país. Además, ha señalado que se vive mucha censura y que él es víctima de una persecución política. Para analizar este tema y otros de la coyuntura política de México nos acompaña Asael Polo, economista y analista político. Asael, gracias por acompañarnos. No, el gusto es mío por estar aquí nuevamente en este espacio. Saludos a toda la audiencia. Bueno, las declaraciones de Alejandro Alito Moreno podrían sonar quizá exageradas, quizá incluso algo demagógicas, populistas. Sin embargo, lo que es una realidad es que el país sufre del deterioro institucional y económico desde hace un buen tiempo, desde tiempos de López Obrador. Entonces, ¿qué tan cierto o qué tanto fundamento tiene este político al señalar que México pasa por un proceso pues, que conduciría al establecimiento de un régimen similar al de Venezuela? Desde luego que este conflicto no es de apenas junto con Alito y el oficialismo. Lo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo es que también cuando el PRIismo, liderados por Alito Moreno. Alito Moreno, han tenido también sus vaivienes con Morena, han colaborado legislativamente como en bloque para pasar algunas reformas constitucionales. Pero a reserva de todo esto, lo que yo estoy viendo es que desde el 27 de agosto en el 2020 de este año, al terminar la sesión de la Comisión Permanente, es ahí donde empieza estos dimes y diretes, ¿no? En la Comisión Permanente y en el Senado se registró un altercado físico entre Alito Moreno del PRI y Gerardo Fernández Noroña de Morena, quien era presidente del Senado hasta el momento. Ahí es en donde empieza Alito a reclamar que no se le dio la palabra durante un debate, lo que habría generado desde luego la tensión verbal. Luego, al término del himno nacional, habría empujones, hubieron agresiones físicas. Se ve que Alito lo agarró, lo empujó y lo lanzó a puñetazos. Noroña, por su parte, pues intentó esquivar. Un camarógrafo del Senado también resultó por ahí herido. Ambas partes, pues, se acusan mutuamente. Noroña dice que Moreno inició la agresión. Y además de todo eso, Moreno dice que Noroña fue el que la provocó y ante toda esta situación y este berrinche que ha pasado políticamente, se abrió una investigación por parte, imagínense, de la Fiscalía General de la República, la PGR, y se programó ya una reconstrucción de los hechos en el Senado para establecer lo ocurrido. O sea, sí hay varios detonadores, pero en ese sentido, pues Alito Moreno, cuando se sienta agredido, se sienta aludado, es cuando alza la voz que hay una dictadura en México. No está del todo mal, así como la ha también señalado la senadora Lili Telles, pero bueno, parece que él se va más a la conveniencia política que por otras cuestiones. Efectivamente, porque como se puede ver en las imágenes, el que se acerca e inicia la agresión física, incluso esa línea es Alito Moreno, más no Fernández Noroña. Ahora, sería interesante que nos expliques un poco más el contexto de este episodio que quería preguntarte, ¿no? Era el momento en el que se iba a empezar a cantar el himno nacional y se da este altercado. ¿Por qué señalaba que no se le estaba permitiendo hablar a Alito Moreno? ¿De qué se estaba debatiendo en ese momento? Sí, desde luego yo considero que 4 puntos muy importantes que contribuyen a explicar este altercado. El primero y el que él menciona, Alito Moreno, fue el desacuerdo sobre el uso de la palabra. La oposición, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, reclama que no se le permitió hablar. Moreno incluso señaló que se le negó la participación y de ahí su molestia con Fernández Noroña. Por otra parte, pues ya había ha habido un conflicto previo discursivo. Durante la sesión hubo declaraciones bastante muy fuertes, en particular de la senadora, comentaba Lili Telles. ¿Por qué, por ejemplo? Quien pidió ayuda. Pidió ayuda a Estados Unidos. Sí. Ajá, para combatir el crimen organizado, y también acusó al gobierno de narcopolítica, lo que provocó pues que el reaccionismo del morenismo y el tenso ambiente se generaran también en esta desenvoltura de conflictos. Y luego vienen los roles institucionales y simbólicos. Noroña ocupaba un cargo con cierta solemnidad, porque pues, como el presidente del Senado de la mesa directiva, agredir físicamente a alguien en esa posición en pleno recinto legislativo tiene implicaciones simbólicas
fortísimas por una parte, pero es un tipo que además de todo sí lo provocó porque también es un provocador con los mismos grupos parlamentarios de oposición. No les permitía el uso de la palabra, les cerraba el micrófono, se dirigía a ellos con faltas de respeto, además de estarle poniendo apodos constantemente. Y por último es la polarización política creciente. Eso no es ya... Eso No, es muy claro, sabido ya en evidentemente México. esto revela pues el grado de polarización política que se está viviendo en México, pero digamos que el hecho de agredir físicamente al senador oficialista ya es cruzar una línea que, digamos, por más provocaciones que estuviera haciendo Fernández Noroña, no lo había agredido físicamente, ¿no? Y entonces esto también, de alguna manera, como bien señalas, se habla de la conveniencia política, pero también revela pues la pérdida de control por parte de un dirigente de la oposición que está en un contexto en el que la oposición no está logrando sus objetivos políticos. Es correcto, aquí sobre todo, como bien lo comentas, es el daño institucional. Que haya agresiones físicas en el Senado afecta de la percepción pública del Congreso como espacios de deliberación. Provoca también desconfianza, puede reforzar la idea de que la política es un espectáculo de confrontación, no de diálogo. Y por último, pues sí hemos hablado que hay un desgaste para la oposición. Al mismo tiempo, le da legitimidad a acciones y también legales y sancionarias. Se abrieron denuncias, como lo comentaba ya en la PGR, y estas tienen 21, hay reconstrucción de hecho. Sí. Dependiendo del resultado puede haber sanciones políticas, se habla del desaforo de Alito Moreno, de legales, de oportunidad de legisladores sobre el comportamiento de otros legisladores, cambios de reglamento internos en el Senado que seguramente va a pasar. Y lo que sí yo siempre he dicho es que es una oportunidad para el oficialismo. Según algunos medios, este altercado ha servido desde luego para el oficialismo, para Claro. reagrupar por una parte Y y victimizarse. mostrar unidad anticríticas. Exactamente, o para desviar la atención de otros escándalos que son bastante más importantes en el diálogo público que está sucediendo en el contexto mexicano. Ahora, Fernández Noroña sigue como presidente del Senado. Ya no es Ya. presidente del Senado, ahorita lo van a tener que turnar con otra fuerza política. A raíz de Sí, este incidente. no, a raíz de este incidente no, él ya terminaba como tal su Ok, ok. periodo como presidente del Senado. Ujú. Ahora, has mencionado que la Fiscalía está interviniendo, pero está interviniendo acusando ¿a quién? Solamente se abrieron denuncias. Ok, El ok. primero que habló la denuncia fue Fernández Noroña en ese mismo momento. O sea, en cuestión de horas ya tenían a personas de la Fiscalía dentro del Senado y a partir de eso pues se van a generar deliberaciones fiscales perdón, jurídicas para saber quién incurrió quién incurrió al inicio de esta polémica dentro del Claro. Senado y a quién se le van a traer responsabilidades. Ahora, también llama la atención, es bastante llamativo lo que has mencionado, que se va a hacer una recreación de los hechos en el Senado. Esto es escandaloso. Pues sí, porque es una de las primeras veces que se hace un movimiento, yo digo que político más que jurídico, a favor de una circunstancia que pasa en el Senado. Ya han pasado muchísimas en el Congreso de la Unión, bastante. Pero aquí lo que yo siempre he dicho es que, híjole, además de que va a legitimar acciones legales y sanciones, también da un mensaje para la ciudadanía. Y este tipo de incidentes se encajan en un contexto mayor de polarización y crispación política, por una parte. Y también se ha dicho que puede aumentar la desafección, ¿no? Porque la desconfianza de la gente hacia los partidos, o por el contrario, encender movilizaciones de simpatizantes que sienten identificados con alguna de las partes. De hecho, muchas de las reacciones por parte de la ciudadanía fue a favor de decir que Alito hizo lo que muchos mexicanos querían que se hiciera con Fernández Noroña. Pero por otra parte, yo estoy completamente de acuerdo que la violencia, Claro. que el uso de la violencia no tiene que ser normalizado como un mecanismo de presión política, lo cual erosiona la cultura democrática y que este tipo de episodios tenga repercusiones legales, investigaciones, posibles sanciones, incluso el desafuero si se determina responsabilidad grave contra Alito. Dicen las mismas bancadas o los representantes del oficialismo que no como tal no genera un hecho de desafuero, pero hay otros legisladores y actores políticos de Morena que están presionando que esto suceda. Entonces, ya para terminar, pues hay un riesgo a la alza para las alianzas también políticas. Los partidos opositores podrían distanciarse de Alito, porque ya Claro. también se ha hablado de eso. Si se consideran que es un tipo de acciones, lo perjudican. Ahora, también, como bien señalas,
aunque sea algo condenable que se acerque un legislador a golpear a otro, digamos, ante las masas, ¿no? Muchas veces acciones como esta tienen un resultado político que genera réditos al agresor y que además, si es que luego es desaforado y luego se le investiga fiscalmente, pues él puede victimizarse y tener réditos políticos que ayudarían de una manera cuestionable a la oposición. Y es lo que podría suceder, porque me parecería difícil que no sea sancionado o desaforado luego de, como se ven las imágenes, acercarse a golpear al presidente del Senado. Sí, además de todo es un hecho inaudito, ¿no? Había pasado algo así en México. Sí, peleas entre mismos legisladores. Por Claro. ejemplo, Fernández Noroña ya en unas 3, 4 ocasiones ha retado a golpes a otros legisladores. Ha violentado a mujeres, le han levantado actas administrativas por violar el reglamento sobre todo en la Cámara de Diputados, por posibles violaciones al mismo reglamento y sobre todo por que se le dice que es un tipo machista. Pero aquí en el caso, sigo yo en esa línea, no es justificable la Claro. violencia, pero por otra parte, lo que sí está pasando, y bien comentabas, es que está teniendo réditos políticos Alito Moreno en este momento por esa desanimación que hay contra Fernández Noroña. A decir verdad, es un tipo muy incómodo dentro del debate político, pero también es una persona que se ha dedicado a agredir. Entonces, por ser un tipo agresor y que previamente ya había sido denunciado y lo han sancionado, de hecho, en donde tuvo que haber tomado cursos de sensibilización, tuvo que ofrecer disculpas con sus compañeras pares de la Cámara de Diputados, pues por este tipo de cuestiones previas que ya tenía Fernández Noroña, empieza a tener réditos políticos Alito Moreno. No obstante, pues bueno, espero que haya una sanción ejemplar hacia Alito Moreno, porque en todo caso, si no sale él airoso en esta cuestión, se le van a alejar muchos, inclusive Claro. desde dentro de su partido político ya empiezan a ver estos roces. Ahora, una cuestión son las formas, que son completamente condenables, y otra cosa es el fondo, que a pesar de no llamar tanto la atención en lo aparente, puede ser mucho más grave. Y con respecto al fondo, tenemos que el oficialismo está haciendo mucho daño institucional al país. Por más de que en sus declaraciones y en sus discursos, tanto antes López Obrador como Claudia Sheinbaum hablen suavecito, se presenten pues como dialogantes, en los hechos están afectando institucionalmente al país y también económicamente. A estas alturas, ¿cómo resumirías la posición política que tiene Morena? ¿Es un partido radical? Al margen de que las formas no lo parezcan, ¿qué puedes señalar con respecto a esto? Aquí lo que pasa es que hay un conflicto dentro de Morena, hay un conflicto muy, híjole, es como dos elefantes agarrándose la cola a uno, ¿no? Uno por un lado y el otro de una trompa. Aquí lo que está pasando es que como hay una, muy claro, está muy notado lo que, tal vez las diferencias en términos políticos que tiene Morena, pero en el sentido de su bloque legislativo y su bloque ejecutivo. Claudia Sheinbaum ha hecho algunas acciones que a mí me parecen, si bien no para reconocerle porque es su trabajo, si ellos han utilizado, por ejemplo, mecanismos a veces jurídicos y todo, sobre todo con la Secretaría de Seguridad Pública, que yo considero que pues va bien el rumbo en ese sentido, ¿no? Pero por parte del bloque del legislativo, pues bueno, parecen haber bastante rebeldías desde actores políticos que quieren utilizar el nepotismo para llegar a algunas candidaturas o que son hermanos o institucionales de personas que ya tienen alguna alcaldía, tienen alguna gobernatura, hasta personas que pues, abiertamente lo han dicho, pues yo no tengo que vivir con la sana medianía y mucho menos con austeridad como le están poniendo los puntos ejecutivos y de la misma comisión de Morena sobre todos sus legisladores. Pero bueno, en eso pues yo sí puedo decir que el bloque legislador de Morena sí es un bloque radical, es un bloque malintencionado y mal portado con la presidenta. Y por parte del Ejecutivo lo he visto demasiado tímido, salvo algunas iniciativas que han mandado que a final de cuentas las tienen que modificar Claro. desde el bloque legislativo para que sea más afín a ellos. Entonces, esa es la discrepancia que existen entre esos dos. Radicales, sí lo son. Se puede llamar un poco ineptos también, porque no han llevado el rumbo Ajá. efectivo del país como debería ser necesario. Pero en este momento, pues bueno,
se queda en eso. Asael, vamos ahora a una pausa y continuamos para analizar esta situación en la que, como bien señalas, hay dos facciones en el oficialismo. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de México, acompañados por Asael Polo, economista y analista político. Asael, en el bloque anterior estabas mencionando que hay dos facciones más o menos marcadas, pues, ¿no?, en el oficialismo. Por un lado, el Ejecutivo, aparentemente más moderado, y por otro, los parlamentarios, que están teniendo casos no solamente de ineptitud, sino de nepotismo, y tienen un discurso más radical. Ahora, en el Congreso se entiende más que parte del trabajo, pues, parlamentario muchas veces sea asumir un discurso, digamos que muchas veces encaja, pues, en lo radical, cosa que en el caso del Ejecutivo se hace más cuando están en campaña, ¿no? Pero en los hechos, más allá de los casos, pues, cuestionables que has mencionado, tenemos que el oficialismo, al margen de que tenga una postura aparentemente moderada, en el fondo está llevando al país, digamos, por un camino que podría considerarse de autoritarismo y de populismo. Por ejemplo, la reforma judicial apoyada por el Parlamento, pero impulsada por el Ejecutivo, ¿no? Y también ha trascendido por parte del portal Latinus que el gobierno de México estaba financiando a Telesur, que es el medio oficialista de la dictadura venezolana. Al respecto, ¿qué revela este apoyo a Telesur, este apoyo por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum? No, desde luego que, híjole, yo lamento mucho que esto no haya sido algo todavía más mediático, de que se haya abierto, se haya revisado que haya este financiamiento a esta televisora radical allá en Venezuela, pero pues vamos, desde hace mucho tiempo esta presidencia, desde Andrés Manuel López Obrador, abiertamente han dicho que son colegas, que son partners de este tipo de dictaduras, que van a apoyar de manera económica tanto a Cuba, van a apoyar tanto a Venezuela, algunas fracciones del gobierno de Colombia, inclusive hasta con el mismo enojo del peronismo han tenido por algunos discursos de Javier Milei. Entonces no es nada nuevo el apoyo económico que se ha hecho de México hacia estas dictaduras, para nada nuevo, es algo que nosotros ya sabemos que lo sigue haciendo México, que sigan invitando a estos actores políticos aquí a nuestro país a que den ciertos discursos, que siguen teniendo esa relación con todas esas personas, y además no nada más una relación política, ni una relación diplomática, inclusive se habla hasta de relaciones pues criminales con algunas personas que están allá en esos países. Entonces, pues no es nada nuevo, claro. Hay una red criminal entre ellos y además pues incentivan un discurso que para mí ya está muy quemado, que viene siendo del comunismo. Y como te decía, ¿no? Se le ve a Claudia Sheinbaum como una científica, una académica, habla pausadamente, en la forma parece, pues, tender puentes, ser dialogante, pero como hemos visto, el oficialismo apoya a Telesur, ha financiado a Telesur, que es el medio de propaganda de la dictadura venezolana. Y por otra parte, el gobierno de Sheinbaum, y antes también López Obrador, estaba entregando petróleo a los cubanos, ayudándolos a sobrevivir al régimen, ayudando al régimen a mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, ¿hay más noticias con respecto a este desvío de dinero de los contribuyentes mexicanos para apoyar a estos regímenes autoritarios, o no está sucediendo absolutamente nada? Aquí lo que pasa dentro de nuestra ley de coordinación fiscal es que hay ciertos ingresos que se estipulan en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación que no se contemplan dentro de una partida presupuestaria, se llaman gastos extrafiscales. Y parece ser que del gasto extrafiscal es en donde se están haciendo los movimientos de México hacia estas dictaduras. O sobre todo parece ser que así se movió con Telesur. Y esto con el fin de ¿qué? De que no tenga un rastro financiero visible para las personas que
para los que estamos visoreando de cómo se está manejando el presupuesto público, parece que vino de un gasto extrafiscal, un gasto que no viene dentro de una partida presupuestaria, y de esa manera, pues a veces puede ser muy difícil para nosotros saber cómo se está moviendo ese tipo de dinero. Digo, no son cantidades muy grandes ni tienen gran representación significativa dentro del gasto respecto al Producto Interno Bruto, pero son partidas que van a ser complicadas para nosotros saber a dónde se van. Con respecto a las cuestiones de regaladera de dinero o de recursos de petróleo hacia Cuba, bueno, eso sí lo tienen que contemplar, si está contemplado dentro del gasto energético, sobre todo a petróleos mexicanos. Desde ahí sí puede ser más escandaloso porque se puede ver cada analítica presupuestaria, se puede analizar y se puede llegar a conclusiones. Cuando es gasto extrafiscal, desafortunadamente lo mueven a total discreción. Entonces yo creo que también eso puede ayudar a explicar por qué, pues bueno, a pesar de que un medio, como en este caso Latinos, lo puede exhibir, es difícil para que un ciudadano pues pueda tener el acceso a esa información, o prácticamente imposible, porque pues bueno, nosotros sabemos que estos medios de comunicación pues tienen a personas dentro del gobierno que les hagan este tipo de cabildeo. Afortunadamente para la población, ¿no? Y si solamente sale en un portal Latinos y en los demás portales del oficialismo, en otros medios de comunicación no se hace esta exposición, pues difícil, ¿no? Difícil que genere este impacto para la opinión pública. Asael, vamos ahora a una pausa y regresamos con lo último. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de México, acompañados por Asael Polo. Asael, hace unos días el gobierno presentó su primer informe de gobierno, ¿no? Y al respecto se puede concluir que en materia de salud, si en el 2018 existían unos 20 millones de personas sin acceso a salud, hoy hay 45 millones de personas sin acceso a este servicio. Y por otra parte hay 6 años en los que el crecimiento económico no llega ni al 1%. Y además a esto se suman leyes pues, que afectan, digamos que politizan, por ejemplo, al sistema de justicia y afectan las libertades. Al respecto, Jorge Herrera Romero, presidente del PAN, ha señalado que no todo está ni bien ni mal, ¿no? ¿No consideras que, si bien esto puede ser en cierta medida cierto, se trata de una postura bastante tibia ante un gobierno que está afectando tanto la economía como la institucionalidad democrática del país? Es correcto, sí, pues yo también considero que es una postura muy tibia, porque a raíz y a razón de todo esto, lo que está pasando con los mexicanos que no tienen acceso a la salud es completamente miserable para aquí en México. O sea, son muchísimos videos que circulan en redes sociales como todos los hospitales están sin insumos, están infestados sus comedores de cucarachas. Fíjense nada más. Ahorita, hace unos días, aquí en México sucedió una tragedia en un puente donde explotó una pipa, mejor dicho, bueno, se cae y se derrumba una pipa, se sale todo el gas LP y la explosión en fuego fue tremenda. Son imágenes desgarradoras en donde mueren y quedan heridas muchas personas, sobre todo hasta calcinadas, imagínense. Y a partir de eso, pues el gobierno de la alcaldía de Iztapalapa, que pertenece a Morena, empieza a pedir dinero a los ciudadanos para que puedan hacer frente con los gastos en los hospitales públicos. Háganme el favor, o sea, para eso tienen un presupuesto enorme, para eso van a destinar un presupuesto que posiblemente lo van a aprobar a mediados de noviembre, y en ese presupuesto no contemplan mayores ingresos hacia el sistema de salud. Entonces hasta ahí hemos llegado, en donde los gobiernos del oficialismo le piden a la ciudadanía, como si fuera una doble tributación, que ayuden al sistema de salud pública, mientras ese dinero que bien pudieron haber utilizado en sistemas de salud pública o en sistemas de educación pública, lo trasladan a otros sectores como el energético, lo trasladan a otros sectores como empresas privadas. Incluso un rescate controvertido de Pemex, que me gustaría conversar contigo en otra oportunidad. Sí, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Bueno, sí, al final de cuentas sí es un rescate muy tímido. No, y también toda esta evidencia, pues, que los líderes políticos, los principales líderes de los dos principales partidos de oposición, parecieran no estar a la altura de las circunstancias. Asael, ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre. No, el gusto es mío, Osvaldo. Que estén muy bien. Igualmente. Oscar. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.